Amada Iglesia, sean todos muy bienvenidos nuevamente a la adoración a nuestro Dios. Continuaremos, como dijo el hermano Freddy, con el estudio expositivo, la predicación expositiva del Evangelio de Juan. Y quisiera, por favor, que me acompañen los que están acá en el local y aquellos que están conectados a la plataforma de Zoom a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Los que se pueden poner de pie, nos colocamos para la santa palabra de Dios. Dice así el Señor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que desciende del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Dios glorioso, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos en tu nombre, de poder abrir las Escrituras, poder leerlas. Señor, ahora permite que puedan ser explicadas, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos lleve a la verdad y nos podamos introducir en la profundidad de este texto para extraer el mensaje original que querías para ese entonces, pero también el puente que hay para el día de hoy. Ayúdanos a entenderlo, que pueda ser explicado, Señor, y que también pueda ser aplicado a nuestras vidas. Yo te suplico por tus misericordias, que permitas que estemos concentrados totalmente y que podamos deleitarnos en el traslegar de versículo por versículo para poder entender estas verdades. Queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos adorarte más, queremos glorificarte y vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a que podamos entender hoy a Jesús y que entendiéndolo nos despojemos más de nosotros y vengamos a ti, al único Dios verdadero, para hallar gracia para nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, como les decía, continuamos con este estudio verso por verso del Evangelio de Juan, Y recordando un poco lo que ya hemos visto en el capítulo 1, recordemos que en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18, Juan da la introducción a su evangelio y habla del verbo que se hizo carne, del verbo que era Dios, que estaba con Dios, pero que también era Dios, en el cual todo se fue hecho y que moró en medio de nosotros. Hace 8 días veíamos que Juan el Bautista tiene la tarea de ser el testigo fiel, de testificar. Es precisamente lo que nos dice el verso 6 del capítulo 1, dice:
vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todo creyente, de que todos creyeran por medio de él, por medio de él. Pero dice, él no es la luz, era el enviado o el testigo el que testificaría para mostrar la luz, para mostrar el que era la luz verdadera. Y entonces Juan comienza a testificar, empieza Juan el Evangelista a mostrarnos a Juan el Bautista como el testimonio. Y lo primero es testificar frente a un grupo de personas que vienen a indagarlo. Este grupo de personas eran el núcleo religioso de Israel y vienen a indagar el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, que era que predicar sobre el arrepentimiento y bautizar. Ahora, el bautismo no era muy común para los judíos. Se bautizaban a los gentiles para que se hicieran prosélitos o se adherieran a el judaísmo. Entonces, ¿cómo es que Juan está bautizando a judíos y le está diciendo a judíos que se arrepientan? Entonces ellos vienen a indagar, bueno, si usted está haciendo eso es porque usted es el prometido, el Mesías prometido, usted es el profeta. No, yo no soy el profeta. Usted es el Cristo. No, yo no soy el Cristo. Usted es Elías entonces, porque antes de que venga el Cristo, Elías debe venir, esa es la promesa. No, tampoco soy Elías. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto y que prepara el camino para el que ha de venir. Ahora, en estos textos, en estos versículos, perdón, del 19, del versículo 19 al versículo 42, Juan el Evangelista, por medio del testimonio de Juan el Bautista, va a tocar tres núcleos de personas. Lo primero son estos que vienen a indagar, que fue lo que vimos hace 8 días. Hoy él va, entonces él les está diciendo, no, yo no soy ese que ustedes están esperando. Efectivamente, yo no soy ese. Pero él está aquí, porque dice, uno que está en medio de nosotros. Él está aquí, en medio de nosotros. Pero yo no soy ese. Ahora, en los versos que vamos a tratar hoy, él les va a decir, mírenlo ahí. El que yo les estaba hablando, mírenlo, véanlo, contemplenlo. Y luego le dirá a un grupo de discípulos, síganlo, síganlo. Él está aquí, mírenlo, lo contemplenlo y síganlo. Hoy estaremos ocupados en los versos entonces que ya leímos, de versículo 29 al 34. Vamos a titular este sermón El testimonio de Juan, porque es lo que vemos que está ocurriendo en estos versículos que le dije, del 19 al 42. Y el testimonio de Juan hoy nos va a mostrar o a declarar 4 cosas de Jesús. Ahora, recuerden que la labor de Juan era testificar de quién, del que había de venir, que ese era Jesús. Y él va a testificar 4 cosas. Lo primero que él va a testificar es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es lo primero. Lo segundo que él va a testificar es que Jesús es el eterno, el Dios eterno. Luego lo que va a testificar Juan es que Jesús es el ungido de Dios. Y luego dirá que Jesús es el Hijo de Dios. Estaremos viendo estas 4 cosas. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el eterno Dios, Jesús, el ungido de Dios y Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a mirar eso. Entonces, vamos a entrar en nuestro primer punto, que es Juan el Bautista está testificando que Jesús es el Cordero, que Jesús es el Cordero. Vamos entonces al texto nuevamente. Dice,
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. El día siguiente, recuerdan que hace 8 días veíamos también que esto ocurre durante 3, 4 días, o que Juan, el evangelista Juan, el que escribió el evangelio, testifica de la primera semana de el ministerio de Jesús y del testimonio de Juan. Entonces, había ocurrido ya algo el día anterior, que era que habían ido aquellos religiosos, aquellos sacerdotes y levitas, habían ido a Juan a indagar quién era él. Luego de que eso ocurre es que viene este acontecimiento. Por eso dice el día después. Ahora, acá no nos menciona, pero parece ser que Jesús está viniendo, es lo que dice. Jesús que venía hacia Juan. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús? Juan no nos muestra esto, pero los evangelios de Mateo y de Marcos nos muestran que Jesús venía del desierto, de la tentación. Ahora, había ocurrido un acontecimiento antes de la tentación, y era que Jesús había sido bautizado. Juan no nos registra ese acontecimiento, pero sí menciona el bautismo de Jesús, y ahorita lo estaremos viendo. Pero entonces lo que estaba ocurriendo es que al día siguiente que vinieron los religiosos, Juan sabía, de hecho, que Jesús iba a venir. Y cuando él lo ve venir, él dice: mírenlo, contemplen, él es el Cordero. Ahora, tenemos que viajar un poco a ese tiempo y entrarnos un poco también en la mente de un judío. Los que habían ido a indagar a Juan estaban preguntando por el Mesías, y estaban preguntando si él era el Mesías, si él era el Cristo, si él era el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Cuando se mencionaba la palabra Mesías en el pueblo judío, ellos inmediatamente traían a su mente un rey poderoso militarmente y políticamente, que iba a quitar la opresión que los judíos tenían por medio del imperio romano. Entonces, Juan ya ha testificado de que él no es, pero que él está ahí, que él está en medio de ellos. Ahora lo ve venir y dice: he aquí, ahí está, mírenlo, contemplenlo. Pero todos estarían esperando: he ahí viene el rey en su caballo blanco, con su gran espada y corona, para liberar al pueblo de Israel. Y Juan lo que dice es: he aquí el Cordero. ¿Cómo están diciendo, Juan, que él es el que estamos esperando, pero dices que es un cordero? ¿Por qué no dices mejor: he aquí el león de la tribu de Judá, grande y poderoso en batalla? No, he aquí el cordero. Pero también tenemos que entrarnos un poco a la mente de un judío al escuchar la palabra cordero. Entonces, el primer choque es: ellos están esperando un rey, ellos están esperando a alguien poderoso, y viene Jesús caminando, bajando la cima, caminando hacia allá, y Juan lo muestra. He aquí el Cordero. ¿Qué podría venir a la mente de un judío al escuchar: he aquí al Cordero? Bueno, podemos mirar a través del Antiguo Testamento, cuando un judío escuchaba esto, ¿qué se le venía a la mente? Por ejemplo, lo primero que se le venía a la mente era el cordero que fue usado en la Pascua, y el cual anualmente celebraban la fiesta de lo que había ocurrido ese día que establecieron la Pascua. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que está registrado en Éxodo 12, versículos 7
en adelante. Y Dios le dice a Moisés que debe decirle al pueblo que por familias sacrifiquen un cordero. Ahora, ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, bien gordito, debía de tener un año, y ese cordero iba a ser sacrificado para que el ángel de la muerte pasara por encima de las casas donde los dinteles, o sea, el marco de la puerta, fuese pintado con su sangre. Entonces, lo primero que le viene a ellos es el cordero pascual. De hecho, esa semana, o la semana que el Señor Jesús va a ser crucificado, están celebrando la Pascua. Están celebrando la Pascua. O sea, está muy cerca también la celebración de la Pascua, y eso es lo primero que se le podría venir a un judío. Entonces, el cordero de allá. Ahora, ¿qué intención tenía ese cordero? ¿Qué intención tenía ese cordero en la Pascua? Dice Dios que Él va a juzgar a Egipto y a toda la casa, y tanto los primogénitos como los primogénitos de los animales morirían. Y eso les daría libertad al pueblo de Israel. O sea, de esa forma ellos serían liberados, porque luego ellos saldrían de ahí. Entonces, el decir la palabra cordero inmediatamente venía ese acontecimiento a ellos de libertad, de juicio, de libertad, de perdón, porque lo que ocurrió ahí es que Dios perdonaba donde estaba pintado el dintel, pero a los otros los juzgaba. Todo eso venía a la mente de un judío al escuchar la palabra cordero, pero no solamente eso. Es posible que a la mente de ellos también venga el acontecimiento que está registrado en Génesis 22, que ¿cuál es este acontecimiento? Es el acontecimiento cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y ellos emprenden el camino para hacer el sacrificio el sacrificio a Jehová. Y cuando están ahí preparando todo, Isaac le dice a su padre: Padre mío, ¿y dónde está el cordero? A lo que Abraham le dice: Dios lo proveerá. Él será provisto. Pero en el momento en que él va a sacrificar a su hijo, dice que aparece un ángel, le dice que no lo haga y le provee Dios el cordero. Entonces, a su mente también puede llegar ese momento que Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios provee un cordero como sustituto de Isaac. Vayan reteniendo un poco todo esto que estamos hablando del cordero. Pero también puede venir a la mente de un judío los corderos que eran sacrificados diariamente para el perdón del pecado individual, familiar de los judíos, de los israelitas. Eso también lo instituye en Éxodo, Dios lo instituye en Éxodo 29:38, y era el sacrificio por los pecados diarios del pueblo, que se sacrificaba un cordero por la mañana y uno ya caída la tarde, en la tarde ya cayendo la tarde. Entonces, al Juan estar diciendo: he aquí al cordero, eso también podía venir a la mente de los judíos, el cordero diario que sacrificamos para el perdón de nuestros pecados. Bueno, esos corderos no quitaban por completo el pecado del hombre. Por eso era necesario que se hiciera diario, a diario.
porque no lo perdonaba por completo, totalmente. Acompáñenme a Hebreos, porque Hebreos precisamente habla sobre esto. Hebreos 10, versículo 11. Dice así: ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está diciendo el autor de Hebreos, o el Espíritu Santo por medio del autor de Hebreos, dice: los sacerdotes están ahí todos los días de pie, ellos están ministrando, o sea, están sirviendo y ofreciendo muchas veces, día tras día, muchas veces los mismos sacrificios. Ahora, lo que dice el autor de Hebreos es que esos sacrificios no quitaban, nunca pueden quitar los pecados completamente. Sigue diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. A los que son santificados. ¿Se están dando cuenta de lo que Juan está testificando y proclamando? Ustedes o nosotros celebramos la Pascua y recordamos lo que sucedió allá. Hubo libertad, hubo perdón, hubo juicio. Ustedes recuerdan que Dios proveyó un cordero para que el hijo de Abraham no fuese sacrificado. Ustedes recuerdan diariamente que debemos presentar un cordero para que nuestros pecados sean perdonados, pero no son definitivos. He aquí, miren, Él es el cordero. ¿Cuál cordero? El cordero de Dios. El cordero que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Juan estaba hablando del sacrificio que haría Cristo para redimir un pueblo, para tomar el lugar que merecía los pecadores, para expiar, para redimir, para aplacar la ira de Dios que hay sobre el pecador. Aquí está el Cordero, es el Cordero que Dios ha provisto y es un Cordero que quitará el pecado del mundo. Ahora, lo que nos muestra esta segunda frase es que hay un problema mundial, el pecado, y hay una solución, que es por medio del Cordero. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el hombre que al mismo tiempo es Dios, era el que presentaría el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Pero la palabra siguiente nos presenta un problema también, y ha sido mal interpretado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan precisamente con esto? Que Dios ha provisto un Cordero que quita el pecado de todo ser humano que es sobre la faz de la tierra. Él está diciendo que Él ha provisto un Cordero que está a la mano de todos los seres humanos para que sea posible una salvación. Porque muchos dicen que Jesús murió por todo el mundo y precisamente la frase no lo dice. Hay digamos que varios significados para la palabra mundo en el contexto bíblico. Uno es
el cosmos o la raza humana como tal. Otro es el sistema que hay en la sociedad, mundo, ¿cierto? Otro es la parte carnal o de pecado que hay en las personas. Pero nos está hablando acá del cosmos como tal, de toda la raza humana, todo ser humano que vive sobre la faz de la tierra. Y esto nos muestra un problema, no una contradicción, no. Es poder interpretar esto frente a todo el contexto. Todo el contexto del Evangelio de Juan, primeramente. Entonces, algunos dicen, no, cuando habla del mundo es que Dios proveyó a Jesús para que quitara el pecado de todos los seres humanos. Pero eso es posible si usted toma la decisión de agarrar esa salvación. Si usted no la agarra, pues no, usted no tiene la posibilidad. Pero, ¿qué si miramos los sacrificios del Cordero, que era la sombra de este Cordero que hay ahora? Realmente, eh, realmente Dios dio la salvación o hizo posible la salvación, o Dios hizo efectiva y eficaz la salvación por medio de este Cordero. Porque entonces los que creen que es todo el mundo, depende del hombre, depende del hombre. Pero si decimos que Él hizo posible y efectiva y eficaz esa salvación por medio de ese Cordero, es para los que Dios de antemano escogió que fuesen salvos. Él no limitó la expiación en su sangre, que su sangre se derramara, pero que fuera para todos, pero si dependía del hombre, no. Él limitó la expiación en su alcance. El alcance no es para todo el mundo, es para aquellos que Dios ha escogido de antemano para que fuesen salvos. Pero sí que están en todo el mundo. O sea, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Dios escogió tanto a algunos colombianos como a algunos egipcios, como a algunos australianos, como a algunos, no sé, alemanes, de toda nación. Él escogió ovejas. Si dijéramos que todo el mundo, o sea, que todos los seres humanos, entonces, ¿cómo explicaríamos el día del juicio? Él va a separar a unos y a otros. Entonces, ¿quiénes son esos que va a separar? Si se supone que es para todos, o sea, Él salva a todo el mundo. Entonces, tenemos que mirar que el Cordero de Dios, que Dios proveyó, que quita el pecado del mundo, es para a todos aquellos que Dios ha escogido de toda lengua, tribu y nación, por el cual Jesús murió efectivamente o eficazmente para salvar, para hacer efectiva esa salvación, para hacer efectiva esa salvación. Él ha provisto un cordero, ese cordero va a ser sacrificado, o fue sacrificado más bien, para el perdón de los pecados del mundo. Ese cordero que venía a la mente de los judíos es el cordero que nosotros también tenemos que entender. Miren, en la iglesia en general, cuando se habla del cordero, quizás todos apuntan a Jesús, ¿cierto? Pero hay gente que no sabe realmente qué es el significado del cordero. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar esto. Realmente, ¿qué cuando Juan estaba diciendo, Él es el cordero?
¿A qué cordero se está refiriendo? ¿Y por qué es que es tan importante? Porque a menos de que ese sacrificio, de que ese cordero hubiese sido presentado delante de Dios, ninguno, oiga bien, ninguno podría hacerse. Ninguno. Porque solo hay salvación en Cristo. Solo hay salvación en Cristo. Pero Juan no solamente nos dice que Él es el Cordero, sino que Él sigue hablando de unos aspectos muy importantes de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús es el eterno Dios. Quizás de esto ya habíamos hablado un poco, permítame paso un poquito por encima, porque Él, volvamos a nuestro texto en Juan capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice así: He aquí al Cordero, mírenlo, y vuelve y dice, ese, el Cordero de Dios, este es aquel de quien yo dije. ¿Qué dijiste, Juan? ¿Qué dijiste? Que después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Eso lo explicamos un poquitico hace 15 días. Juan nace primero que Jesús porque Juan está diciendo que viene uno que es después de él, pero que era primero que él. A lo que Juan se está refiriendo es, aunque él nació en un momento histórico aquí en la tierra y se hizo hombre, él existe antes que yo existiera, porque él es Dios, porque él es el eterno. Pero miren, cuando Juan está expresando eso, él les está expresando a los judíos de que ahí está el eterno. ¿Cómo así que él está el eterno? Si el eterno es invisible. O sea, lo eterno es trascendental, es invisible, como que ahí está hecho hombre. Es un hombre. Vean al hombre que ven y ese hombre es eterno, que había venido después de mí, pero que estaba antes que yo existiera. El que ahora se hace visible, el Dios infinito se hace finito en el tiempo. Ahí está el que era antes, el verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios y que ahora se ha encarnado. Ahora, también viene algo, pues Jesús era un hombre común y corriente. Porque Dios no, digamos que lo trajo con un rostro encendido de fuego o muy alto, muy grande, que todo el mundo viera que era distinto a los demás, pero sin menorizar a Dios, sin ponerlo pequeñito. Dios era un hombre común y corriente, o sea, era igual a cualquier judío de la época, tenía los mismos rasgos de cualquier judío de la época. Y Juan les está diciendo, he aquí, del que yo les había hablado, Él es el eterno, porque era antes que yo. Pero Juan dice algo más. Mira lo que dice diciendo, yo no le conocí. Venga, ¿cómo así, Juan? Bueno, o sea, usted está hablando de alguien. Dice que ese es el eterno, que ese es el cordero, porque usted no lo conoce. Es más, Juan, ¿cómo vas a decir eso si vos sos familiar de él? O sea, Elizabeth y María eran familiares, por ende ellos eran familiares. ¿Acaso crecieron y en ningún momento ellos se vieron y compartieron? Si alguna de las mamás fue a visitar la otra casa, ellos se veían y se conocían. ¿Cómo que no lo conocían? Bueno, espere, no le entiendo. ¿Cómo así que no lo conocían? Sigue diciendo, porque, perdón, pero para que él fuera manifestado Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Entonces, tenemos que resolver cómo que no lo conocías. Y tenemos que resolver también, o más bien, Juan está resolviendo la pregunta de la que estaban haciendo los sacerdotes y los levitas
antes, en el texto anterior. Ellos le hacen el reclamo de, bueno, si usted no es el Mesías, si usted no es el profeta, si usted no es el Cristo, si usted no es Elías, ¿usted por qué bautiza? ¿Usted por qué está bautizando? Aquí, sin estar ya, porque no cuenta que estén ahí estos sacerdotes o levitas, él está dando respuesta. Primero, está dando respuesta de que para que Jesús fuese manifestado en Israel, alguien le dio la autoridad a él para que bautizara en agua, dice. Pero para que él fuera manifestado en Israel, por esto yo vine bautizando en agua. O sea, Juan bautizaba en agua para testificar de aquel que había de venir y que fuese manifestado a Israel. Vamos a resolver entonces el no conocer. Porque, mira, Juan tiene una tarea muy importante. Juan tiene una tarea muy importante. ¿Cuál es la tarea de Juan? Juan es el último de los profetas. De hecho, Jesús dice que es el profeta más grande de todos. Y él tiene una tarea, y es ser el que prepara el camino para el que ha de venir, y es el que va a mostrar al Mesías. Él tiene una tarea. Ahora, imaginémonos esto. Usted y yo tenemos esa tarea. Ahora, Dios se ha hecho hombre. Y usted y yo tenemos la tarea de anunciar y señalarlo cuál es. ¿Se imaginan que Juan se equivocó? ¿Se imaginan que Juan se hubiera equivocado? Ahora, imaginémonos, y estoy usando la imaginación porque no está ahí, pero entre líneas lo muestra, imaginémonos a Juan orándole a Dios, diciéndole, Señor, Dios, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Cuál es? Por favor, ayúdame porque es que es algo muy importante que yo tengo que hacer. ¿Y cómo voy a hacer yo eso si no sé quién? O sea, ¿y qué tal si es más grande, si es así bien fuerte? ¿Qué tal si como cuando fueron a escoger al rey, cuando escogieron a David, que el profeta va y ve a los hermanos y dice, uy, no, este sí, porque este es más grande, este es fuerte, este se ve que puede servir para la batalla. O sea, ¿qué tal si me lo muestras así? Si me das una muestra de quién es él. Por eso él está diciendo que no lo conocía. O sea, él había compartido con Jesús. Eran familiares, ¿cierto? Pero Jesús no había empezado el ministerio. Jesús no había empezado todavía el ministerio. Pero Juan está preocupado porque él tiene la labor de mostrar, vea, es más, él tiene la labor de decir, no se miren, no se fijen en mí, o no me miren a mí, mírenlo a él es del que yo les he hablado. Es por eso que él dice que él no lo conocía, que él no lo conocía, y que él no lo conocía, pero no lo conocía como el Mesías, como el enviado. Entonces, mire lo que ocurre, el gran testimonio que hay para que Juan se dé cuenta de quién es el enviado, quién es el Mesías. Verso 32. Verso 32. Y ahí pasamos a nuestro tercer punto. Jesús como el ungido. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta? O sea, yo me imagino a Juan preocupado por esa tarea tan importante. Dios, ayúdame. ¿Quién es?
¿Cómo hago para ver si yo lo único que veo es judíos comunes y corrientes? Comunes y corrientes. Entonces ocurre lo que registra Mateo, porque Juan no lo registra bien. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, versículo 16. Dice así. Después de ser bautizado, ¿quién? Jesús. Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. En ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahora, él vio que el Espíritu Santo descendía como una paloma, no que era una paloma, sino que descendía como una paloma. Y se posó sobre él. Era lo que Dios ya le había dicho a Juan el Bautista que iba a ocurrir. Entonces ya ahí ya está claro, ese es. Pero no solo eso, hay un testimonio desde el cielo que confirma esto. Porque dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces él está diciendo, yo no lo conocía, o sea, él estaba en medio de nosotros y todo, pero yo no sabía realmente quién era. Yo estaba preocupado por eso y le pedí al Señor seguramente de que me mostrara y él me dijo que era lo que iba a ocurrir. ¿Se dan cuenta también por qué es tan importante que Juan hubiese bautizado al Señor? Mira que dice en el verso anterior, en el 15, dice que Jesús le respondió, permítemelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda la justicia. Porque Juan le está diciendo, hombre, ¿cómo te voy a bautizar a vos? No, yo te puedo bautizar a vos. No, yo necesito que me bautice. Y ocurre esto para confirmación de que él era el ungido de Dios. Y es lo que Juan le está diciendo, mire, quizás muchos de los que acá no fueron presentes en ese acontecimiento. Y yo no lo conocía tampoco. Pero en ese acontecimiento yo me di cuenta que Él es, y aquí, miren, ese es el testimonio del cielo que me fue dado para decir y creer y testificar de que Él es el ungido de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra ungido, precisamente es la palabra que se usa en el griego para decir Mesías. Mesías. Entonces, Él está diciendo, miren, yo vi, y quizás hay muchos acá que no lo vieron, pero vuelvo y se los cuento. Vi cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, se posó sobre él y la voz del cielo se escuchó. He aquí mi Hijo amado en quien yo me complazco. Él es el ungido, Él es el Mesías. No hay duda en ello. Aunque ustedes lo vean ahí, común y corriente, un hombre común y corriente, Él es el Dios encarnado. Él es el Mesías esperado, el que ha proclamado los profetas del Antiguo Testamento. Y yo que soy el último testifico que Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Vean al Cordero y recuerden, el hombre que ven ahí, el Eterno, Él es el Mesías prometido. Y lo dijo el mismo Dios y el Espíritu Santo se posó sobre él. Yo no le conocía como el Mesías, yo lo conocía como un familiar y no quiero que vean que yo estoy testificando de él porque es familia, no. Dios mismo desde el cielo ha dicho que él es el ungido. Él ha sido ungido con el Espíritu Santo para la labor que tiene aquí en la tierra. Pero como así, Él no es Dios, supone que Dios es trino y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo que el Espíritu Santo le fue dado? Ahora, el Espíritu le fue dado, pero no en medida. Él es la plenitud de toda la deidad.
pero para testimonio, era necesario que esto ocurriera. Y Juan necesitaba saber, para no equivocarse, quién era el verdadero Cordero y Mesías que estaban esperando. Yo no le conocía como pariente, no le conocía, no era que no le conocía como pariente, sino que no le conocía como Mesías, como Mesías. Ahora, quisiera abrir un paréntesis frente al bautismo porque hemos enseñado, no está mal, de que el bautismo es un rito que viene de la antigüedad y ahora la iglesia lo toma como un rito también para proclamar públicamente que usted es creyente, que usted ha creído en la fe en Jesucristo y eso no está mal, está bien, pero yo quisiera mostrarles un puntico acá porque realmente es lo importante, interesante y valioso del bautismo. Si dijéramos que es meramente un rito para testimonio frente a la iglesia de que hemos creído en Jesucristo, estaríamos diciendo que es algo que no tiene mucho sentido realmente porque es un rito y que no debiéramos de tomarlo en la seriedad que la iglesia debe tomar. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 33. Yo no le conocía. Volvamos al verso 33. Pero aquel que me envió a bautizar en agua, me dijo. Entonces, vuelvo y les digo, ahí les estaba dando respuesta a aquellos que estaban diciendo, ¿cómo es que usted está bautizando? Venga a ver, ¿usted por qué está bautizando? ¿Usted por qué está haciendo eso si usted no es el Cristo? Si usted no es el profeta. Ahora él está dando la autoridad que le fue dada y de quién le fue dada esa autoridad. Y creo que eso es lo importante que tenemos que tener frente al bautismo. El bautismo no lo hacemos porque es un mero rito de testimonio de la iglesia, sino porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. El bautismo en agua es precisamente importante para cada uno de los creyentes porque Dios lo dijo, Dios lo encomendó, porque Jesús lo hizo y porque como iglesia estamos llamados a seguirlo haciendo. Entonces quería abrir un poquito ese paréntesis, es la autoridad de la cual fue enviado Juan a bautizar. Pero sí, pero dice algo más importante. Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y se posase sobre él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y quiero hacer una aclaración también frente a eso. La, la, la regeneración, o sea, el momento en que tú aceptas al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, te arrepientes. Dice que hay un acto milagroso. ¿Cuál es ese acto milagroso? Nuestro corazón es cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Es por eso que ya nuestros manera de pensar, nuestros sentimientos son transformados. O sea, nacemos de nuevo, es lo que Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento ocurre cuando usted y yo creemos verdaderamente en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y nos arrepentimos. Pedimos perdón y lo aceptamos o le pedimos que sea nuestro Salvador. Ahí ocurren varias cosas. Ocurre el nuevo nacimiento, ¿cierto? También ocurre el bautismo del Espíritu, porque el bautismo del Espíritu es que el Espíritu Santo viene a posar sobre usted, o sea, viene a vivir sobre usted y yo. Ya somos templo del Espíritu Santo. Entonces no son dos acontecimientos diferentes. No es que usted cree en el Señor Jesucristo y entonces a partir de ahí va a haber un proceso en el cual va a llegar un día donde usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces ahí usted sí va a ser un verdadero creyente.
Y bueno, y lo que piensan las demás personas, ese Dios te va a caer ahí, va a chapalear, va a botar baba, va a saltar. No, 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 no. De hecho, la Escritura dice que eso no es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo dice, no os embriaguéis con vino, por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces está colocando un contraste entre lo que pasa cuando una persona está embriagada, está sin control, fuera de sí, está diciendo cosas incoherentes, a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Dice que la llenura del Espíritu Santo la tenemos cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento que ocurre al mismo tiempo de la regeneración. De la regeneración. Usted es una nueva criatura, usted nace de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a morar en nosotros. Entonces, cuando creemos en Jesús, Él nos bautiza en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nosotros. Quería hacer esta aclaración también porque lastimosamente es mal enseñado en el tiempo de hoy, en el tiempo de hoy. Y todo el mundo está esperando que venga el Espíritu Santo a bautizarlo y que haga, que chapalee, que se desmaye. No, eso no es. Eso no es. Eso realmente no es. Pero ya para finalizar, hay una tercera cosa, vean, perdón, hay una cuarta cosa en la cual Juan testifica, en la cual Juan testifica. Y es lo que él termina diciendo. Vamos al versículo 34. Juan vuelve y dice, yo lo he visto y yo doy testimonio de que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Esto es muy importante dentro del Evangelio de Juan. Juan 20, 31. Ya lo habíamos visto con el pastor Oscar, lo habíamos visto también con el hermano Freddy. ¿Cuál es el propósito que hay en la mente de Juan, que el Espíritu Santo le pone a Juan en su mente para escribir el Evangelio? ¿O qué es la inspiración divina que tiene Juan para escribir el Evangelio? 20:30, Juan 20:30. Y muchas señales, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Él es el Hijo de Dios, dice Juan. Este es el Hijo de Dios. Ahora tenemos que volver a la mente de los judíos. Al decir que Él es el Hijo de Dios, ellos podían estar pensando, claro, Juan, si Él es judío, pues todos los judíos somos hijos de Dios. Todos los judíos somos hijos de Dios. Pero Juan está diciendo, este es el Hijo de Dios. No está diciendo Él es un hijo de Dios, sino Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es la misma sustancia de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ahora, precisamente por esto, porque Jesús dijo que Él perdonaba pecados, el pueblo de Israel se enojó con Él y lo quería matar. Porque está diciendo, ¿cómo así? Si Dios solamente Dios puede perdonar pecados. O sea, que se está diciendo que usted es Dios. Pues igual le está diciendo, es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el verbo que Él estaba con Dios y el verbo que era Dios.
Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que tener en cuenta nosotros esto, hermanos. Tenemos que tener en cuenta, porque, a ver, cuando presentamos el Evangelio, ¿a quién presentamos? Les voy a hacer una predicación o una presentación del Evangelio de la iglesia contemporánea. Yo era un borracho, yo era un adúltero, y cuando yo creí en Jesús, yo dejé de ser todo eso. Y ahora soy una excelente persona, soy una nueva persona. Y es más, los problemas que tenía tan tremendos ya no están. Y, y ahora gracias a Jesús, y ese es el que yo te quiero compartir, aquel que me hizo otro. Y ahora yo ando agradando a Dios. Ahora, lo voy a llevar a ese tiempo. Imagínense que Juan el Bautista, que tenía la labor más grande, ¿cierto?, de todos los profetas, hubiese predicado de esa forma. Ustedes saben que yo he vivido todo el tiempo en el desierto. No he tenido nada adherido a lo material. He decidido comer langostas silvestres, miel silvestre. De hecho, no gasto mi dinero en ropa lujosa. Tengo una piel de cabra, eso me ha mandado Dios. Yo soy llamado a bautizar y a medida que yo fui creciendo, yo entendí esto y ahora, pues aunque yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo tampoco soy Elías, pues yo tengo una tarea muy importante acá y quiero que me vean esa tarea. De hecho, si ustedes me ven, yo soy distinto a todos los demás. Y en vista que todo esto que yo he hecho, yo quiero presentarles a uno que me va a robar la gloria, pero de todas maneras yo se lo voy a presentar. He aquí el cordero. Dice, hermanos, el Evangelio consiste en presentar a Cristo. Usted hoy de acá debe de ir en su mente pensando en que Cristo es el Cordero. Jesús es el Cordero. Y cuando piensas en que Él es el Cordero, Él es el que estuvo presentando ese sacrificio. O sea, Él fue el que entregó su sangre, como lo mostraba ahora nuestro hermano Freddy en Isaías. Él fue el Cordero manso que fue al matadero para el perdón de nuestros pecados. No solo eso, Él es el Dios eterno, el que existe en la eternidad, el que era, el que es, el que ha de venir y el que es por los siglos de los siglos. Él es el ungido, el Mesías, el que estaba esperando al pueblo de Israel, el que vino a redimir no solamente a los judíos y a los israelitas, sino a todos los que Dios le había entregado y que no va a ser arrebatado de su mano. Y Él es el Hijo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo y a ese es el que yo te vengo a presentar. Tienes un problema con el pecado y he aquí la solución. El Cordero de Dios quita por completo el pecado que tú tienes. Hermanos, tenemos que presentar a Cristo. A menos de que el Evangelio sea cristocéntrico, no tiene ningún sentido. El Evangelio no está sustentado en nuestro testimonio, en lo que nosotros somos. No, tenemos que presentar a Cristo, que Él cambiará la vida de una persona por completo. Sí, pero no podemos empezar diciendo el testimonio de nosotros, porque Juan no testificó de Él testificó de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y es nuestra tarea, es la labor de la iglesia, presentar a Cristo. Cuando estás hablando con tu compañero o compañera de trabajo, cuando estás en el colegio, en la escuela, cuando estás en el metro, cuando estás en el bus, cuando estás en el InDrive, en el Uber, cuando estás con tu vecino, tenemos que presentar a Jesús. Él es el Evangelio y Él es el que realmente en el cual hay esperanza. No se trata de tu vida o la mía, se trata de Cristo. Cristo, el Cordero que realmente quita el pecado de los hombres. Él es y tenemos esa labor. Tenemos esa labor. Quisiera hablarle a aquel que está acá sin Cristo o a aquel que luego verá esta transmisión por el canal. Quizás usted no entiende o no ha escuchado o no había escuchado, o de pronto sí lo había escuchado en la iglesia cuando levantaban la voz y decían, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, pero realmente usted no ha podido entender o no entendía qué era la palabra Cordero cuando se referían a Jesús como Cordero. Usted tiene un grave problema que lo tiene toda la humanidad y es que usted es pecador. Usted es pecador, usted es pecador, pero tiene una esperanza y es que independientemente del pecado que hayas cometido, puede ser muy, muy terrible. Hay una esperanza en el Cordero. Él es el que toma el lugar que tú mereces. Y Él es el que quita ese pecado, lo borra, lo paga para siempre. A menos de que creas en Él como un Cordero que fue presentado para que tomara el lugar que tú merecías, a menos de que creas en Él como el Salvador de tu vida, en el único en el que tienes salvación y esperanza, que es Jesús, podrás salir de este gran problema. Y si no tomas la decisión, o si no más bien le pides a Dios que te dé el don, porque tanto la fe como el arrepentimiento es un regalo de Dios, estarás en serios problemas. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y a menos de que tomes la muerte del Cordero como la sustitución, a menos de que Dios tome esa muerte de ese Cordero como sustitución por tu pecado, tú tendrás que estar enfrentado frente a un Dios justo, el mismo Dios que castigó a los primogénitos de Egipto, tanto los seres humanos como las bestias. Ese mismo Dios tendrás que ser enfrentado a él. Pero tienes una esperanza hoy y es el Cordero. Ese Cordero que se presentó y que derramó su sangre para pintar tu corazón y que ya Él no vea tu justicia, sino la de ese Cordero. Ven al Cordero, míralo. Juan te lo presentó acá. Dijo, he aquí, míralo y contémplalo y ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por poder ver a Cristo en este texto, poder verlo con tanto claridad, con tanta claridad, y poder entender el Salvador al cual hemos acudido, al Cordero que quita el pecado, al Cordero que provee Dios, que provees tú, oh Dios. Gracias por ello. Oramos, Señor, por aquellos que no han creído en ti, por aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe para que tú les des ese regalo maravilloso y ellos puedan abrir sus ojos y contemplar a ese Cordero, que no solo es Cordero, sino que es el Dios eterno, que es el Mesías prometido y que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo.
Gracias por todo esto, Señor. Permite ahora que te adoremos, que te exaltemos con himnos y que sigamos meditando en esto. No solo hoy, sino el resto de nuestra semana. Y que se convierta en el mensaje para otras personas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.